Y ese concepto bíblico que llevó a Pablo a amarle y a servir a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, es el mismo concepto también que Pablo le ha comunicado a la iglesia en Filipos y que también nos ha venido comunicando a nosotros a través de esta carta de Filipenses. Así que yo le invito en esta mañana que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Vamos al capítulo 1 y vamos a los últimos 4 versículos de este capítulo, Filipenses 1, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 27 y vamos a leer hasta el final de este capítulo, que es el versículo 30. 3 directrices en esta mañana, 3 direcciones, 3 guías para la iglesia, para el creyente de hoy. Versículo 27 de Filipenses 1, dice así la palabra de Dios. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Yo espero que en esta mañana su corazón esté abierto, sus pensamientos, su mente esté abierto, esté sensible para lo que Dios nos va a comunicar, para las verdades que Dios nos va a comunicar en esta mañana. Porque si es cierto que para los creyentes en Filipos, Pablo le encomendó, escuche bien, Pablo le encomendó a vivir vidas que demostraran el Evangelio de Cristo, es cierto para nosotros también en esta mañana, como creyentes, como hijos de Dios, que nosotros debemos vivir vidas que demuestren el Evangelio de Cristo. Vidas que demuestren quién es Cristo. Vidas que demuestren, que ejemplifiquen la persona de quién es nuestro Salvador. Y en esta mañana, como dijimos, vamos a ver 3 directrices. Una directriz es una instrucción, una guía, una dirección que nos van a ayudar a nosotros a demostrar el Evangelio de la gracia de Dios. Y la primera directriz, la primera instrucción, la primera guía que el apóstol Pablo nos va a dar es el comportamiento del creyente. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Cómo dice Pablo que nuestro comportamiento debe ser como hijo o hija de Dios? Bueno, mira el versículo 27, ¿cómo dice? Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, que vaya a veros, o que esté ausente, dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes la fe del Evangelio. En otras palabras, Pablo dice, si hay algo que yo le quiero decir, si hay algo únicamente que yo le quiero decir, es esto. Ahora, esta porción que hemos venido estudiando, si usted recuerda, comenzó en el versículo 12, donde Pablo comienza y dice, quiero que sepáis, hermanos. El versículo 27 ahora dice, solamente que os comportéis. Y si usted recuerda, Pablo está hablando, o escribió esta carta, este libro, desde la prisión, donde Pablo dice que él tiene gozo porque el Evangelio está avanzando. Él dice que él tiene gozo porque los hermanos se están animando, están cobrando ánimo para proclamar a Cristo. Pablo
hemos venido estudiando su deseo de magnificar a Cristo, donde Pablo dice en el versículo 21 de Filipenses 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, donde Pablo nos ha comunicado la semana pasada esa hambre y esa sed y ese deseo que él tiene de servir a Cristo con su vida, y todo eso fluye de estas cosas que Pablo acaba de decir cuando Pablo dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esa palabra ahí, comportéis, es un verbo. Y para que entendamos esta porción, este texto que estamos estudiando, ese verbo ahí, comportéis, es el verbo principal de todo este texto, de los versículos del 27 al 30. Es el verbo central de ese texto que vamos a estudiar, del 27 al 30, y todo este texto está enfocado y concentrado en esa palabra que os comportéis. Es un verbo que está en el presente, que significa que debe ser una continua repetición en nuestras vidas. Y no solamente está en el presente, sino que es un verbo que está en el imperativo. Significa que es un mandato. No es una opción que Pablo nos está dando. No es una opción que tenemos aquí en esta mañana, sino que Pablo le dice a la iglesia allí en Filipos que es un mandato y es algo que debe reflejarse continuamente en nuestras vidas, que nosotros debemos comportarnos, que nuestra conducta de vida, que nuestra manera en la que nosotros nos conducimos, nosotros vivimos, que nuestro comportamiento debe ser de una manera. Que tu vida debe reflejar como creyente una conducta, un comportamiento continuo que glorifique a Dios. No estamos hablando aquí de ser simplemente buenos ciudadanos. Eso no es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Sí, debemos ser buenos ciudadanos. Pero esta palabra aquí, que os comportéis, se refiere más bien a nuestra conducta espiritual, a nuestro caminar con Cristo, a nuestro caminar con Dios. Y el apóstol Pablo dice aquí, solamente lo único que yo quiero es que ustedes se conduzcan de tal manera, de tal forma, de una manera apropiada, de una manera como debe ser, que os comportéis como es digno. En otras palabras, como debe ser. Como un cristiano debe comportarse. Que ustedes se conduzcan, que vivan de una manera, de una forma, de acuerdo al Evangelio de Cristo. Esa frase ahí, solamente que os comportéis como es digno, como debe ser del Evangelio de Cristo, está hablando de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al Evangelio de Cristo, de acuerdo a lo que Cristo ya nos ha dicho en su palabra. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de compartir las buenas nuevas de Cristo, de el Salvador, del Redentor, aquel que se humilló, que cargó con nuestros pecados en la cruz, aquel que resucitó para darnos vida eterna, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo de ¿qué? Del Evangelio. Dice, porque es poder de Dios ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Así que Pablo está animando a los hermanos de esta iglesia aquí en Filipos a que su vida, su conducta, su manera de vivir sea de tal forma que diga, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvar. Dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando nosotros predicamos, cuando proclamamos, cuando compartimos este mensaje, debemos asegurarnos que nuestra manera de vivir, que nuestra conducta, que de la forma y de la manera que nosotros vivimos, que sea de acuerdo a este libro, al Evangelio de Cristo, las páginas
de este libro que desde Génesis hasta Apocalipsis revelan el plan de redención que Dios ha prometido y que Dios ha puesto y que Dios tiene en su plan soberano. Y que nosotros nos conduzcamos, que nuestra vida, que nuestro caminar con Cristo cada día sea de acuerdo a este libro, a las Escrituras. Pero ¿por qué dice Pablo esto? Bueno, el versículo sigue diciendo, ¿para qué? ¿Por qué comportarnos de esa manera digna del Evangelio? Dice, para que, o sea, que vaya a veros, dice Pablo, si yo voy a visitarlos a ustedes, si tengo la oportunidad de ir, o si no tengo la oportunidad de ir, si estoy ausente, dice, oiga, en otras palabras, escuche que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En otras palabras, esa palabra estar firme significa continuar estando firme, mantenerse firme, constante. Esa palabra ahí denota la idea de que puede ser que los hermanos de Filipos estén firmes, pero puede ser también que no lo estén. Pero de todas maneras el apóstol Pablo le está escribiendo y le está exhortando y animando a ellos a que se mantengan firmes, que anden firmes, que continúen firmes, que sigan las directrices y las instrucciones que Dios le ha dado a ellos como iglesia. Por eso dice el mismo Pablo, mire Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, dice, por su buena voluntad. Que sigamos firmes en nuestra vocación. Pablo dice en 1 Corintios 16:13, velad, está firmes en la fe. La misma idea es en 1 Tesalonicenses 3:7 y 8. Dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo dice de nuevo en Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, dice, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Note esta secuencia del apóstol Pablo, donde no solamente a los hermanos en Filipos, pero a otros hermanos y otras iglesias que él fundó, también les exhorta a que sigan caminando firmes, sin tambalear. Dice, en un mismo espíritu, en otras palabras, con una misma manera de pensar, de actitud, de disposición. Esa palabra ahí, espíritu, no se está refiriendo específicamente al Espíritu Santo, sino, si leemos el contexto de lo que Pablo está diciendo, se refiere más bien a nuestro espíritu interior, nuestra manera de pensar, nuestra actitud, la disposición, el deseo interior. Dice Pablo, tener la misma voluntad, el mismo deseo, ¿cómo? En unidad. Dice, firmes en un mismo espíritu. En otras palabras, combatiendo, manteniéndonos firmes como iglesia en unidad. Pero más aún, Pablo dice también, no solamente firmes en unidad, dice combatiendo, y utiliza la misma palabra, unánimes. No solamente firmes, mantenernos aferrados a la palabra de Dios, pero también dice que nosotros combatamos unánimes. Esa palabra ahí, combatir, significa una competencia, un conflicto. Que nosotros estamos en una competencia, en un conflicto, escuche bien, y tiene una implicación esta palabra. No solamente estamos combatiendo y estamos luchando, pero la implicación es que estamos haciendo algo en contra de una oposición. Y Pablo dice aquí que nosotros debemos mantenernos combatiendo, porque estamos combatiendo en contra de alguien que está opuesto a nosotros, y debemos hacerlo en unidad.
debemos hacerlo unánimes. La unidad es esencial, es primordial, es necesaria. No solamente como individuos, pero también como iglesia. ¿Usted no ha escuchado la frase que dice, la unidad hace la fuerza? La unidad hace la fuerza. Y debemos estar firmes en combatir. Mira el texto, lo que dice unánimes, porque por la fe del Evangelio. Sí, si debemos comportarnos como creyentes, como es digno del Evangelio de Cristo, nos mantenemos firmes y luchamos y combatimos juntos, unánimes, por una causa, y la causa es el Evangelio de Cristo. ¿Qué usted hace cuando usted quiere mover algo bien pesado? Usted busca ayuda, ¿verdad? Usted trata de no hacerlo solo. ¿Y qué pasa algunas veces cuando usted trata de mover algo pesado? Yo puedo hacer esto, y usted lo mueve, y le suena algo por ahí, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Yo debí buscar a alguien. Porque si queremos mover algo pesado, ¿verdad? Que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, ¿cuál es la lógica? Bueno, buscar a alguien que nos ayude. Vaya conmigo a Juan, capítulo 17. Mira lo que dice Cristo en este capítulo, en Juan 17. Acerca de la unidad, acerca de combatir, de estar firmes, de comportarnos como es digno del Evangelio. Mira lo que dice Juan. Comenzamos en el versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Cristo orando por sus discípulos. Escucha lo que dice ahora. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Escucha el versículo 11 lo que dice. Y ya no estoy en el mundo, mas esto está en donde. Dice, en el mundo, y yo voy a ti, Padre, a los que me has dado, guíalos, o guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué? 2, 3, para que sean, ¿qué? 1, así como nosotros, así como Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, así a los creyentes, Dios nos manda que nosotros seamos, ¿qué? Que seamos uno, que estemos unánimes. En otras palabras, que debemos vivir por Cristo, entendiendo que estamos en una batalla, que estamos en una lucha, que estamos en una carrera espiritual, que requiere un comportamiento digno por causa de Cristo, un comportamiento apropiado, un comportamiento de acuerdo a las Escrituras, conectado, imitando a Cristo. No nos comportamos, no vivimos de esta manera simplemente porque creemos en Cristo, pero porque tenemos a Cristo si somos creyentes, porque queremos mostrar a Cristo a otros, entendiendo que tenemos un enemigo que nos quiere destruir, entendiendo que tenemos un enemigo que quiere destruir nuestra firmeza en Cristo, nuestra firmeza en la palabra de Dios, que tenemos un enemigo que quiere destruir la unidad de la iglesia. Sí, tenemos el Espíritu Santo, aquellos que somos creyentes,
que nos ayuda, que nos instruye, que nos guía. Pero Dios, escuche bien, pero Dios nos ha dado a la iglesia. Y Dios nos ha dado hermanos en Cristo para lo que nos ayudemos los unos a los otros y para que sigamos batallando juntos. Esto no es una carrera de una sola persona. Esto no es una batalla de una sola persona. Esto no es una batalla de una sola persona aquí en la iglesia bautista de Brookside, sino que es una batalla, una carrera que debemos correrla unida como iglesia. El texto nos manda a nosotros. Pablo le está escribiendo a una iglesia, a su iglesia amada en Filipos, y le dice: mis hermanos, si hay algo digno que ustedes deben hacer, es comportarse como hijos de Dios de acuerdo a la palabra, y no se olviden que le digo esto para que juntos como iglesia estén firmes, para que se animen los unos a los otros, para que mantengan la unidad, porque el diablo quiere venir y destruir la unidad de la iglesia. El diablo no quiere que personas se unan y tengan comunión, sino que se choquen, que choquen entre ellos. Y así destruir lo que Dios está haciendo en la iglesia y destruir la unidad de la iglesia. Debemos mantenernos unidos en un mismo pensar, con un mismo deseo, con un mismo ánimo, con una misma convicción por la fe del Evangelio de Cristo, para que otros oigan y escuchen el Evangelio de Cristo. Yo creo firmemente que Dios es el que hace la obra de salvación en una persona. Y creo también firmemente que Dios es el que hace la obra en las personas que Él usa para que le sirvan a Él por medio de una iglesia local. Y no estoy diciendo esto para nada, para exaltar a nadie o para exaltar una iglesia o para ponernos por encima de otras personas. Pero pensando en el texto, me vino a la mente cómo esta iglesia local, esta iglesia aquí, ha impactado a otros para la gloria de Dios. Cómo por a través de 13 años Dios ha mantenido esta iglesia aquí fielmente predicando la palabra de Dios. Cómo Dios ha usado este grupo para ayudar a familias hispanas en nuestro contorno. Cómo Dios ha utilizado para ser de bendición espiritual y material a otros. Cómo Dios ha utilizado esta iglesia aquí para ayudar a otros misioneros, para ayudar a iglesias hispanas, locales, que no tienen un pastor, que no tienen una persona que pueda predicar cada domingo, y nosotros podemos ir y con la palabra de Dios ayudar y ser de bendición y aliento a otras personas. Cómo Dios ha utilizado esta iglesia a través de 13 años para poder celebrar aniversarios y ser de bendición a otras iglesias. Como comunicamos hace unos meses atrás, cómo pudimos ser de bendición y de aliento a muchas otras iglesias que pudieron estar aquí presentes en el aniversario que Dios nos permitió llevar a cabo, donde algunos, muchos, se acercaron a un servidor y comunicaron y expresaron lo bien que se sintieron, cómo Dios, pues, no solamente le habló a ellos a través de la palabra, pero cómo Dios los animó y animó a su congregación. Y el punto es que es Dios utilizando a esta congregación. ¿Cómo nosotros podemos seguir ayudando a otras iglesias con la predicación, con el discipulado, con la consejería? Cómo muchos de ustedes ayudan en la iglesia con proyectos, con programas en la iglesia. Dice, hermano, esto no es solamente del pastor. Esto no es de una familia solamente. Estas son cosas que pueden ser posibles con la iglesia manteniéndose firme y unida por una causa que es mayor que nosotros y es la causa de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos llevar a cabo estas cosas? Como dice Pablo en el versículo 19,
de Filipenses 1:19. Dice que por vuestra oración y la suministración y la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos hacer todo esto. Y digo todo esto con mucho cuidado, porque no quiero que nuestra mente diga, wow, qué iglesia tenemos, wow, qué hermano yo soy, qué hermana. Miren, yo soy parte de una iglesia que hizo todo esto, wow. Lo digo con mucho cuidado, para que no salgamos de ahí pensando, no somos mejores que otros, porque en el capítulo 2 vamos a hablar de eso, que no somos mejores que nadie. Mismo Pablo va a hablar de eso. Sino que salgamos por esa puerta en esta mañana con más energía, con más entusiasmo de wow, Señor, ayúdanos en este año a hacer esto y mucho más. Pero debemos seguir unidos, firmes, combatiendo contra un enemigo que tenemos, sabiendo que Dios tiene un deseo profundo de salvar a las personas, que Dios ha diseñado un plan soberano y eterno para salvar a hombres y mujeres por medio de la fe del Evangelio, y eso tenemos que vivirlo y compartirlo. El proyecto por el que estamos orando de plantar una iglesia en el lado sur de Milwaukee no es una idea o un asunto de una persona. Es un asunto de la iglesia. En un lugar donde se necesitan hombres, mujeres, jóvenes, niños, matrimonios, familias que compartan, que vivan, que se conduzcan como es digno del Evangelio. Un lugar que necesita una iglesia unida, con un mismo enfoque, con una misma pasión, con un mismo deseo. Una iglesia dispuesta a combatir en contra y por todo, por la fe del Evangelio. Donde veamos a otros venir y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Donde tengamos la oportunidad de discipular a otros. Donde tengamos la oportunidad de ver a otros crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Un lugar que necesita personas que vivan dignas del Evangelio como debe ser. Un lugar que necesita ver a una iglesia firme, combatiendo, luchando juntos por Cristo. Hechos 11, el versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Sigue la porción, dice, pero en el versículo 20 de Hechos 19 dice: pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dice aún más: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, dice, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen, que dice, fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Pero mira el versículo 26 lo que dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó que cristianos por primera vez en Antioquía. La persecución llevó a otros que salieran a plantar iglesias, a predicar la palabra de Dios, a enseñar a otros, a discipular a otros. Y todo esto fue un grupo de hermanos unidos, firmes en un mismo espíritu, combatiendo en contra de las persecuciones, pero viviendo como es digno del Evangelio de Cristo. No solamente el comportamiento del creyente, pero número 2, mire la seguridad del creyente. Mire el versículo 28 como dice. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen,
que para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. En otras palabras, ¿en qué basa Pablo su seguridad en Dios? Bueno, mira el versículo 28 como dice al final. En el mismo Dios. Dice, ¿y esto es de quién? De Dios. Pablo llega a esta conclusión. Mi seguridad, mi refugio es Dios. Pablo dice, nos exhorta, y en nada intimidados por los que se oponen. En otras palabras, ¿cuál es la razón por la que Pablo estaba preso? ¿Se recuerda? Por el Evangelio, por predicar las buenas nuevas, por vivir una vida digna de la palabra de Dios. Y Pablo dice, mira, los hermanos están cobrando ánimo. Y Pablo dice, por ninguna razón deben intimidarse por otros. En otras palabras, no tengan miedo. No le teman a nadie ni a nada. No tengan, dice, ningún temor. Dice, y en nada, por ninguna cosa, por ningún hombre tengan miedo o temor. Dice, por los que se oponen. En otras palabras, por el adversario, por el opositor, por alguien que está en oposición. Esa palabra es muy interesante. En el griego es la palabra anti-keimai. La palabra keimai significa algo que ha sido dejado o puesto en un lugar. Pero cuando usted une la palabra keimai, que significa dejado o puesto ahí, con anti-keimai, entonces significa alguien que ha sido puesto ahí, que se va a oponer a una persona. La idea de que Pablo está comunicando es aquí, por nada, por ninguna manera, te intimides o tenga miedo por una persona que ha sido colocada en tu camino para que esté opuesto a lo que tú crees. O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que van a haber personas en nuestro caminar cristiano, en nosotros querer vivir como nosotros, como Cristo quiere que nosotros vivamos, que van a estar en nuestro camino y van a estar en contra de nosotros. Y Pablo dice que para este tipo de personas, para esos opositores, para esos adversarios, dice, para ellos es ciertamente indicio de ¿qué? De perdición. En otras palabras, esto es una prueba, una demostración, una señal de perdición. En otras palabras, una señal de la ruina espiritual de estas personas. Esto es una muestra, una demostración, una señal de que estas personas están arruinadas espiritualmente. Por eso dice que no debemos temer por aquellos que se oponen, porque para ellos, para esa persona, esa señal de que ellos se oponen es una señal de que ellos están perdidos espiritualmente. Pero el texto dice más, dice más para vosotros, dice de salvación, y esto de Dios, en otra palabra, más para nosotros que hemos creído en Cristo, hablando de nuestra salvación, de nuestra condición espiritual, más para nosotros, dice, es salvación, es vida eterna, es gozo en Cristo, como dice la Biblia, lo que hemos pasado de muerte a vida. Ahora, no se pierde aquí en este versículo, porque Pablo hace una conexión hermosa. Dice, nos comportamos de esta manera, ¿verdad? Como es digno de Cristo. Nos mantenemos unidos en un mismo espíritu, firmes, combatiendo, luchando en contra de aquellos que se oponen. Y hacemos todo esto, escuche bien, hacemos todo esto porque para nosotros lo que hemos creído es salvación, es vida eterna. Nosotros nos comportamos de esta manera, luchamos de esta manera, combatimos de esta manera, nos aferramos a la palabra de Dios de esta manera porque, wow,
Para nosotros es salvación, es gozo, es vida eterna. Para los que han creído. Pero para aquellos que se oponen, para aquellos en contra de quienes nosotros luchamos, para ellos es perdición, ruina espiritual, muerte espiritual. Y nosotros luchamos contra esos adversarios. Pero el versículo no termina ahí, sino que dice que todo esto es de quién. ¿Qué dice ahí? Léalo usted mismo, ¿de quién es? De Dios. Y esto es de Dios. Todo sucede bajo la poderosa mano de Dios. Los que no creen están bajo la poderosa mano de Dios. Los que creen están bajo la poderosa mano de Dios. La salvación es y viene y la da Dios. Escuche bien, no tenemos la capacidad para salvarnos a nosotros mismos. No tenemos ni siquiera el deseo de buscar a Dios. Salmos dice que nosotros somos concebidos en pecado. Romanos dice que no hay justo ni aun uno. Efesios dice que somos muertos en nuestros delitos y pecados y que somos salvos por gracia. Y si somos salvos, si tú eres salvo en esta mañana, si conoces a Cristo como tu Salvador personal, es por Dios. Es por Dios. Y nosotros nos mantenemos firmes, combatiendo en contra de las acechanzas del diablo por Dios. Y nosotros nos mantenemos seguros, confiados, sin tener miedo por Dios. Lo más importante en tu vida es conocer al Dios de la Biblia. Es conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios. ¿Estás intimidado en esta mañana? ¿Tienes algún temor? ¿Tienes algún miedo? El creyente está seguro en las manos de Dios. El que conoce a Cristo es la persona más segura en esta vida. Pablo lo dice en el versículo 20, mire Filipenses 1:20, dice, conforme me anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir es ganancia. El creyente es la persona más segura y más confiable en esta vida. No hay una seguridad más plena y más llena que tener y confiar únicamente en Cristo. ¿De qué tienes temor en esta mañana? ¿De que alguien se burle de ti? ¿Porque eres cristiano? ¿De que alguien te ridiculice por lo que tú crees? ¿De que alguien no acepte un tratado o una literatura cristiana, sino que la rechace? ¿Tienes temor de que alguien se ría de ti? ¿Tienes temor a que alguien critiques porque no hablas como el mundo? ¿Porque no piensas como el mundo? ¿Porque no sigues las pasiones desordenadas del mundo? ¿Porque no sigues los placeres del mundo y sigues a Dios y a su palabra? ¿Tienes temor de que alguien te critique porque para tomar decisiones tú basas tus decisiones en la fuente de las fuentes, que es la palabra de Dios, y no en las opiniones del mundo y de los hombres y de los demás? Para esas personas es una señal, un indicio de perdición. Pero para los creyentes, para nosotros, dice Pablo, es salvación, es vida eterna. Y esto viene de Dios. Y por eso nosotros nos comportamos de tal manera. Por eso nosotros podemos
tener esa seguridad en Dios. Y por último, mira el privilegio del creyente, donde Pablo dice en los versículos 29 y 30, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En otras palabras, no solamente el comportamiento del creyente, no solamente la seguridad que tenemos, pero la tercera dirección, guía es el privilegio del creyente. Dice el versículo 28, porque a vosotros, dice, os es concedido, en otras palabras, otorgado, os ha sido entregado, concedido por gracia. Dice, a causa de Cristo. Dice que nosotros no solamente creamos en Él. En otras palabras, no solamente que pongamos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, pero dice que nosotros padezcamos, que suframos, que pasemos por una experiencia con la implicación de sufrimiento, de padecer, que luchemos por la causa de Cristo. Dice el versículo 30, teniendo el mismo conflicto, dice Pablo, ese mismo conflicto, esa misma lucha que ustedes tienen hoy en día, que la han visto no solamente en mí, pero que han escuchado que yo mismo estoy sufriendo y padeciendo por lo que he creído en Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí que es un privilegio sufrir por Cristo. Un privilegio padecer por Cristo. Esa palabra ahí, concedido, es la palabra en griego charizomai, que significa gracia. Charis significa gracia. En otras palabras, con gracia os ha sido concedido, nos ha sido otorgado a nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, que suframos, que padezcamos, que experimentemos sufrimientos por Cristo. Vamos a sufrir, vamos a tener conflictos, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que se opone a nosotros. Tenemos a alguien que no quiere que nosotros nos comportamos como es digno de Dios. Tenemos a alguien que no quiere que como iglesia nos mantengamos firmes y unidas, batallando, combatiendo por la causa del Evangelio. Tenemos a alguien, tenemos a personas que nos van a hacer la vida imposible. Al minuto que tú abras la boca y diga, sí, yo creo en Cristo. Sí, yo soy cristiano. Sí, yo creo únicamente en lo que dice la palabra de Dios y nada más. El punto es que muchos quieren a Cristo sin el costo. Sin el costo de lo que es ser un discípulo de Cristo. Muchos quieren a Cristo sin seguir los sufrimientos de Cristo. Muchos quieren a Cristo cuando están en un problema, cuando están en una dificultad, cuando están al borde de algo terrible. Muchos, sí, Cristo, para que me ayude. Y cuando salen del problema, ya yo no necesito a Cristo. Ya yo lo puedo hacer por mí mismo. Eso no es el punto de Pablo aquí. Sino que cada creyente debe saber que hay un costo por seguir a Cristo. Y te va a costar a ti tu vida. Le costó a Pablo. Por eso dice Pedro en el 1 de Pedro capítulo 2, dice pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Escuche bien, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, a quien cuando le maldecían, escuche bien, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.
Dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, dice, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro también habla y confirma lo que Pablo nos está diciendo aquí. No sufrimos por sin ninguna causa. Sufrimos porque, wow, tenemos el ejemplo de nuestro Salvador, que sufrió, que llevó nuestros pecados en su cuerpo, que murió en la cruz, en el madero, para salvarnos, para que ahora entonces nosotros, por su muerte, nosotros vivamos como debemos vivir como hijos de Dios. Entonces, a la luz de lo que hemos visto en esta mañana, ¿qué cosas tienes que hacer? ¿Qué cosas tú tienes que hacer? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que redirigir en tu vida en esta mañana? ¿Tu comportamiento como el creyente? ¿Vivir digno de tal manera, sin temor, porque estamos seguros en Cristo, sabiendo que nuestra seguridad es en Dios y por eso podemos tener el privilegio de sufrir y padecer por Cristo? Termino en esta mañana con las palabras del mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, el versículo 20 dice así. Pablo dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin la ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. El versículo 23, como dice: y esto hago por causa de ¿qué? Del Evangelio. Y esto lo hago por causa del Evangelio. ¿Para qué? Dice, un propósito: para hacerme copartícipe de él. En otras palabras, para hacerme un compañero del Evangelio, sabiendo que mi vida debe demostrar a Cristo. Lo hago porque estoy seguro en Dios, que me ha salvado, y no debo temer a nadie, ni ser intimidado por nadie. Para ellos es perdición, para mí es salvación, porque viene de Dios. Y me hago compañero, copartícipe, sabiendo que las aflicciones y los padecimientos y los sufrimientos y las dificultades por causa de Cristo van a venir. Pero es un privilegio no solamente creer, sino también padecer por el nombre de Cristo. Por eso la canción que cantamos al principio, profundo es el amor de Dios, termina: ¿por qué me da de su favor? Es una pregunta. Respuesta: no puedo contestarlo. Dice, pero algo sé de corazón. Hay algo que yo sé de corazón. Dice, he sido rescatado. Y si usted ha sido rescatado en esta mañana por la gracia de Dios, que Dios nos ayude a seguir estas direcciones del apóstol Pablo, que no solamente fueron dadas para la iglesia en Filipos, sino que fueron dadas para la iglesia de hoy, para los creyentes, para ti en esta mañana, para que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu verdad. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a serte fiel. Y en esta mañana, a lo mejor hay alguien aquí que no conozca a Cristo, que esté en el camino
de la perdición, que esté a rumbo al infierno, porque no ha entregado su vida a Cristo, no ha reconocido que es pecador, pecadora, no ha reconocido que la única persona que puede rescatarlo, que puede salvarlo, que puede darle vida eterna, es Cristo Jesús. A lo mejor hay alguien esta mañana que dice: pastor, yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero entregar mi vida únicamente a Cristo. Yo deseo arrepentirme de mis pecados. Yo deseo poner mi fe y mi confianza solamente en Cristo. ¿Hay alguien así en esta mañana que pueda levantar su mano y diga: pastor, ore por mí? Yo quiero conocer a Cristo en esta mañana. Nadie está viendo, todos están con los ojos cerrados. Pero hay alguien así que diga: pastor, levanto mi mano, ore por mí en esta mañana. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Para los creyentes, ¿cómo Dios te habló en esta mañana? Habla con Dios. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Y Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a aplicar las verdades que escuchamos en esta mañana. Que no simplemente permanezcan en nuestras mentes, sino que estén en nuestros corazones. Y que nosotros, Señor, las pongamos en práctica. Gracias, Padre, por tu palabra. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, mis